Pues hoy hablaremos de un peligro real que acecha nuestras vidas. Ese peligro es Satanás y sus huestes demoníacas. Vamos a leer 1 de Pedro 5, 8 y 9. Dice el apóstol Pedro: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando se habla de Satanás y sus demonios, la gente sin Cristo con frecuencia se va a dos extremos. En esta era de tantos avances tecnológicos y demás, hay algunos que no creen en absoluto en estos seres espirituales. Pero otros, y hablo del mundo incrédulo, no solo creen en dichos seres, sino que se prestan para interactuar con ellos. O al menos eso dicen, que interactúan con ellos, hablan con familiares muertos, acuden a espiritistas, etc. Y esto mismo también pasa, lo que sucede en el mundo, también sucede aquí en la iglesia. Algunos cristianos ven a Satanás hasta en la sopa. Si alguien se está durmiendo, dicen unos, es porque el demonio de la pereza le ha poseído. No, simplemente o está cansado o está aburrido, o no tiene interés, y quizás dale un codazo. Otros hablan de un espíritu de enfermedad, algunos otros de un espíritu de rebeldía, otros de un espíritu de vanidad, pero esos son pecados, hermanos, ¿verdad? Que hay que confesar y pedirle al Señor que nos ayude con esos pecados. Pero hay otros cristianos que viven su vida muy ajenos a la existencia de este ser real y maligno. Ellos piensan que Satanás tiene poca incidencia en la vida de los seres humanos. Pero nosotros, mis hermanos, como cristianos, no debemos ni sobrevalorar a este enemigo, pero tampoco debemos subestimarlo. Debemos de conocer lo que nos dice la palabra de Dios acerca de él, y debemos de darle la importancia que le da la palabra de Dios a él, y para poder ser advertidos, ¿verdad?, de sus peligros. Joel Beeke, en el inicio de su libro La lucha contra Satanás, él dice lo siguiente: si usted es un verdadero creyente, Satanás lo odia. Lo odia porque usted es la imagen de Cristo, porque usted es la singular obra de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras, y porque fue arrebatado de su poder. Continúa diciendo Joel Beeke: usted es un desertor de Satanás y huyó de su territorio. Por gracia reconoció a Cristo como su Señor y Maestro. Usted testifica con Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Satanás lo odia porque Dios está con usted y porque usted ama a Cristo. Entonces vemos entonces qué nos enseña Pedro en este pasaje acerca de la lucha espiritual en la que todo creyente está inmerso. Es una lucha que tenemos que librar, mis hermanos, en nuestro peregrinaje hacia la tierra celestial. Y nuestro mensaje se titula Un llamado a la sobriedad. Y lo primero que encontramos en nuestro texto es una exhortación de Pedro, un mandato de Pedro a vivir a la luz de esta realidad. Dice la primera parte del versículo 8: sed sobrios y velad. Después, en la segunda parte del versículo 8, Pedro nos da una razón para esta exhortación. Él dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ese será nuestro segundo punto. Pero Pedro no nos va a dejar ahí. Después va a pasar a decirnos como tercer punto cuál es nuestra defensa contra este adversario. Y él dice en la primera parte del versículo 9: al cual resistid firmes en la fe. Y en este punto creo que nos tardaremos un poco más de los 4 puntos, porque finalmente Pedro nos va a dar un consuelo. Dice la segunda parte del versículo 9: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Veamos entonces el primer punto, la exhortación. Pues hay un peligro real del cual tenemos que cuidarnos, y no podemos evadir de ningún modo mientras estemos de este lado de la eternidad.
Por eso Pedro nos llama en primer lugar a ser sobrios. Ya hemos estudiado un poco de esto, si recuerdan. Pero esta palabra sobrio en los tiempos bíblicos se usaba para señalar a una persona que estaba libre de toda sustancia intoxicante como lo es el alcohol. Pero en este caso Pedro no se refiere a una sobriedad literal, es decir, a no estar dominado por el alcohol, sino se refiere a que tengamos una mente sobria, una mente lúcida, una mente libre de confusiones. O sea, la idea que comunica aquí la palabra sobriedad es una mente clara, una mente estable, una mente en su sano juicio, que piensa claramente. Y mis hermanos, muchas veces nosotros no hacemos lo que debemos de hacer porque en esos momentos nuestra mente no funciona como debería de funcionar. Hay momentos en que vemos la realidad deformada y distorsionada porque no estamos viéndola con los lentes de la palabra de Dios. Y te quiero preguntar, mi hermano y amigo, ¿cuál fue el último pensamiento que te llevó a pecar? Trata de recordarlo. ¿Cuál fue el último pensamiento, y hablo de un pensamiento, que te llevó a pecar? Quizás trabajaste en un domingo, ¿verdad? Y pensaste y pecaste por no congregarte al trabajar en un domingo. No te congregaste y pecaste. Pero pensaste que si no trabajabas en el domingo, no te alcanzaría para ese pago. Pero ignoraste que lo que debes hacer es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y debes saber que la palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de todas tus necesidades físicas. Pero ese pensamiento que no está conforme a la palabra de Dios te llevó a trabajar en un domingo y a pecar. Si recuerdas el último pensamiento que a ti te llevó a pecar, tendrás que reconocer que en ese momento no pensaste con la claridad de las Escrituras. Ahora, mis hermanos, no ignoramos que a veces pasamos por situaciones muy complicadas, por decisiones en las que necesitamos mucho de la sabiduría de Dios. Los pastores tienen que tomar muchas decisiones que no son tan claras, requieren mucha ayuda de Dios para tomar una decisión sabia. Pero también tenemos que ver que en muchas otras cosas la palabra del Señor es muy clara. Por ejemplo, joven o señorita cristiana, la Biblia dice que no tienes que andar en yugo desigual. No tienes que tener un novio o una novia que no sea cristiano. La Biblia ahí es muy clara. Y si Dios te dice que no te unas en yugo desigual, es porque Dios quiere tu bien. Si eres un cristiano y te casas con un incrédulo, vas a sufrir. Si eres una cristiana y te casas, ¿verdad?, igualmente un incrédulo, vas a sufrir. La Biblia es muy clara en eso. Pero cuando te intoxicas con las cosas que este mundo ofrece, tu mente empieza a tener una perspectiva deformada de la realidad y terminas justificando el andar en una relación que Dios no aprueba. Estamos hablando que tenemos que tener una mente clara, lúcida, que piensa conforme a las Escrituras para caminar bien y tomar decisiones que a Dios le agraden. Aquí hay personas que trabajamos por nuestra cuenta en diversas maneras. Y la Biblia nos dice que paguemos nuestros impuestos. Es muy claro, paga tus impuestos. Pero aquí a veces estamos viendo maneras para no hacerlo. Y nos empezamos a justificar. Que si el gobierno se lo roba, que si no lo usa en lo que lo debe de usar, que si cobran demasiado. Bueno, eso es responsabilidad del gobierno, mis hermanos. Ellos rendirán cuentas por sus funciones, pero nuestra responsabilidad es pagar nuestros impuestos. Paga tus impuestos. Así de sencillo, blanco y negro. Pero repito, si nos intoxicamos con las cosas que este mundo ofrece, nuestras mentes no van a pensar con lucidez y vamos a terminar justificando nuestro pecado. Mujeres, la Biblia dice que se vistan con modestia. Con modestia. No importa la edad que tengan. Pero como ven a mujeres del mundo usando ropa ajustada y al parecer ropa defectuosa porque cada vez se les encoge más, no faltan las cristianas que quieren imitar al mundo. Pero la Biblia es muy clara. Vístete con modestia. No solo el domingo, el lunes,
martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y vuelve a empezar todos los días. Padres de familia, instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Dios me ha redarguido mucho con esto, mis hermanos. Nos ponemos de pretexto que tenemos tantas ocupaciones, que no tenemos tiempo. Y puede ser, a veces viajamos, trabajo, pero realmente no nos proponemos hacerlo y terminamos pecando. Debemos hacerlo. Padres, varones, padres, instruyan a sus hijos. Ministren a sus esposas. Nos lo pide el Señor. Pero una vez más, cuando nos dejamos intoxicar por las cosas de este mundo, dejamos de ver la realidad de una manera bíblica. Y en vez de cuidarnos de los peligros espirituales que amenazan a nuestras almas, parece ser que corremos hacia ellos. Una mente que no piensa bien no está en su sano juicio. Y una mente que no piensa bien es la que no considera la palabra de Dios para su andar en el día a día. La palabra de Dios debe gobernar nuestras vidas. Manténganse sobrios, dice Pedro. No permitamos que nuestras mentes entren en confusión. Sí, no adormezcamos nuestras conciencias con las cosas de este mundo. No nublemos nuestra mente, nuestro entendimiento. No eliminemos nuestro juicio moral. Pensemos bíblicamente, mis hermanos. Para eso hay que pasar tiempo en las Escrituras. Ya sé, algunos dirán, Guillermo nos lo ha dicho como 40 veces. Y faltan muchas más. Yo escuché a un predicador decir lo siguiente: aquello que no deseas hoy, Dios te lo puede conceder eternamente. ¿Quién no tiene una Biblia en su casa? Yo diría que todos tenemos una Biblia en nuestra casa. No importa la versión, todos tenemos una Biblia en nuestra casa. Pero también diría que hay algunos que ni un solo día la toman y pasan un tiempo en ella, meditando en ella, siendo bendecidos por ella. Ni un solo día de la semana. Y se limitan al tiempo que aquí escuchan la palabra. Bueno, si eres de las personas que tienes una Biblia y nunca vas a ella, escucha lo que dijo este predicador. Quizá Dios te conceda ese mal deseo eternamente. ¿Por qué? Porque en el infierno no va a haber Biblias. Allá no va a haber Biblias. ¿Por qué somos así, hermanos? Insensatos. De nuevo, pensemos bíblicamente. Pedro nos dice, sed sobrios y velad. Nos dice, tengan una mente sana, estén alertas a los peligros que amenazan nuestras almas. Y Pedro quiere que entendamos que estamos en una batalla. Estamos en una batalla en este mundo caído. Este mundo caído no es para nosotros un parque de diversiones. No quiere decir que no disfrutemos como hermanos y cosas legítimas del Señor. Pero repito, lo que el mundo caído nos ofrece no es un parque de diversiones. Sí, es una batalla la que tenemos que librar contra el mundo y contra el enemigo que tiene entenebrecido a este mundo. Ese enemigo que es Satanás es lo suficientemente cruel y poderoso como para extraviarnos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la razón de la exhortación. Dice la segunda parte del versículo 8, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro aquí identifica a nuestro enemigo como nuestro adversario, el diablo. Aquí la palabra adversario se usaba en aquellos días para referirse a un oponente legal, en un litigio, a un demandante o a un acusador. Pero aquí se trata de un acusador que es hostil, que deliberadamente levanta falsas acusaciones contra Dios y contra el pueblo de Dios. El diablo está constantemente mintiéndole a los hombres con respecto a Dios y constantemente está levantando acusaciones, ¿sí?, de los hombres delante de Dios. Por eso se nos dice en Apocalipsis 12:10, se le llama ahí el diablo el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Satanás en hebreo significa adversario. Diablo en griego significa calumniador. Por lo que ambas palabras aluden a la misma persona. Aquel que en su soberbia llegó a ser el líder de una hueste demoníaca que lo siguió en su rebelión. Y Pedro identifica al diablo como nuestro adversario. No es solamente el adversario de Dios y de los ángeles de Dios, es nuestro adversario. Satanás es nuestro adversario. Hemos aprendido que sufriremos por causa de nuestra fe, ¿verdad? Bajo un gobierno malvado, calumnias, bajo malos jefes, etc. Pero ahora lo que Pedro nos enseña es que quien está encima de todo eso es Satanás. Él es el verdadero adversario. Y debemos saber, mis hermanos, que nosotros éramos enemigos de Dios. Un tiempo fuimos enemigos de Dios, pero por la gracia de Cristo hemos sido reconciliados con Él. Pero la guerra no terminó. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser enemigos del diablo. Ahora estamos en una guerra contra el diablo. Y tenemos que entender, aquí es donde les digo, mis hermanos, hay tanto por hablar, pero Dios me guió a tocar 3 puntos. Tenemos que entender que esta guerra espiritual en la que estamos envueltos es una guerra que fue decretada desde el principio por Dios mismo. Tenemos que entender que nada se ha salido del control soberano de Dios. Es donde empieza nuestra mente a pensar con claridad. Sí, estamos en una guerra espiritual, pero es una guerra que Dios mismo decretó. Ve a Génesis 3:15, por favor. Aquí son palabras de Dios que dirige a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Le dice: pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, a la que posteriormente se le llama Eva. Esto es porque como sabemos, ¿verdad? Dios le da un mandato al hombre, el hombre lo comunica a la mujer, el mandato de no comer de un solo árbol, del conocimiento del bien y del mal. Podían comer de todo, pero dice: si comes de este árbol, ¿qué dijo Dios? Ciertamente morirás. Llega la serpiente antigua y le dice a Eva: con que Dios os ha dicho que no podréis comer de ningún árbol. Y la mujer lo intenta corregir y le dice: no, Dios ha dicho que podemos comer de todo, pero de este árbol nos ha dicho que no comamos ni le tocamos, porque entonces moriremos. Y aquí viene Satanás en su astucia y una mentira abierta. ¿Qué le dice? Dios, ¿qué había dicho? Ciertamente morirás. ¿Y qué dijo Satanás? Ciertamente no moriréis. Le dijo a la mujer: hay un camino mejor que la obediencia. Ese camino mejor es la rebelión. Tú puedes ser como Dios. Tú puedes establecer por ti mismo lo que es bueno y malo. Tú puedes tomar tus decisiones sin considerar a Dios. Es lo que le dijo, lo perverso. Hay un mejor camino que la obediencia a Dios, es la rebelión a Dios. Come, y tus ojos serán abiertos, y seréis como Dios. Y la mujer cae en la tentación, come. Da a su marido y come. Entonces cuando tanto Adán como Eva obedecen a la serpiente, ellos entran en una amistad con Satanás. Están del lado de Satanás. ¿Y cómo Dios los va a salvar? Lo que estamos leyendo aquí. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios lo va a revertir, pero por medio de una enemistad. Por eso estamos en enemistad con el mundo, porque el mundo está bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Cristo dijo: ¿estás conmigo o estás contra mí? El que no recoge conmigo desparrama. No hay medias tintas. ¿Sí? Y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. O sea, vemos que Satanás va a tener una descendencia que es espiritual. Una descendencia que va a escuchar las insinuaciones de Satanás. Una descendencia que, escuchando eso de Satanás, va a ser una descendencia que es rebelde contra Dios. Pero también dice: pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Aquí anuncia la bendición de que de la mujer vendría nuestro Salvador Jesucristo. Y dice: el descendiente de la mujer, Satanás, te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir en el tobillo.
en el talón. Entonces esta guerra, esta enemistad fue establecida por Dios para traernos salvación. Porque hubo un tiempo, mis hermanos, en que fuimos hijos espirituales de Satanás. Hubo un tiempo en que todos habíamos entrado en una amistad con el diablo. Pero Dios en su gracia revierte esa amistad con el enemigo y la torna en ¿qué? En una ¿qué? Enemistad. Enemistad. Vamos a Efesios 2, 1 al 3, por favor. Efesios 2, verso 1 al 3. Le dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y va a describir la condición por la cual todos pasamos, sin excepción, antes de llegar a Cristo. Esto nos define. Y si tú no has puesto tu fe en Cristo, esto te define a ti. Así es como Dios te define, y Dios no miente. Y nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Podemos decir, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y vean, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De quién está hablando aquí? Del adversario, de Satanás. Y nos dice, entre los cuales, entre ellos, entre los que siguen bajo el príncipe de la potestad del aire, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos hubo un tiempo en que fuimos enemigos. Pero nuevo, esa enemistad fue decretada por Dios. Y esa enemistad la vemos desde Caín y Abel. De esto nos dice el apóstol Juan, te lo leo, 1 de Juan 3, 11 al 13, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Y dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de Caín, obras malas, y las de su hermano Abel eran obras que justas, obras obedientes a Dios. O sea, como hemos aprendido, no hay una razón de por qué el mundo odia a Cristo y a los cristianos. O sea, no hay una, como dice el pastor Sugel Michelin, no hay una razón razonable. El mundo odia a Cristo y a su iglesia solo porque la iglesia obedece a Cristo. Es lo que vemos aquí. Solo porque la iglesia quiere caminar en santidad, en obediencia. Eso basta para que el mundo nos odie. Por eso dice, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de Caín, y las de su hermano Abel justas. Y por eso dice el apóstol Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Pero ¿por qué dice que no nos debe de extrañar? Porque lo que se supone es que debemos caminar en obediencia a Cristo todos los días de la semana. Y por caminar en obediencia a Cristo, eso va a despertar el odio ¿de quién? De nuestros enemigos, de aquellos que están bajo el príncipe de la potestad del aire. Esta enemistad de Génesis 3:15 se sigue viendo a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 1, mis hermanos, por favor. Hoy lo va a estar llevando a varios pasajes. Éxodo 1, del 8, vamos a leer del 8 en algunos versos ahí en adelante. Éxodo 1, ¿ya está ahí, mi hermano? Mira, dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Pero esto es bien interesante, para que no se multiplique. ¿Qué le había Dios prometido a Abraham? Que le daría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. ¿Y cuál fue el propósito de Dios de llevarlos
a los israelitas, que entraron 70 personas, a Egipto. Ahí cumplir su promesa, multiplicarlos. Y ve, el hecho de que ellos estuvieran en la esclavitud es algo que Dios ya había también decretado. O sea, quiero que veas que el pueblo del Antiguo Pacto solo caminó por lo que Dios decretó, para que veamos después que el pueblo del Nuevo Pacto, que somos nosotros, solo estamos caminando por lo que Dios ya decretó. Estamos ahí en Éxodo 1:10, pero en Génesis 15:13, mis hermanos, fue donde Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Se lo dijo a Abraham cuando los israelitas, el pueblo todavía no existía, ¿sí? Pero Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, refiriéndose a Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Entonces, ¿por qué estaban siendo oprimidos? Porque esa era la voluntad de Dios para con ellos. Y veremos algo más de esto, de por qué esa voluntad más adelante. Pero dice, Éxodo 1:11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y ve que dice el 12, pero cuanto más los oprimían, ¿qué dice? Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero ¿por qué los quieren oprimir? Para que no se multipliquen. Pero velo, en contra total de lo que Dios había prometido. Cuando ves en las Escrituras y en el mundo de hoy, ¿verdad?, acciones que van en contra abierta de algo que Dios ya ha dicho, hay una influencia satánica, hermanos. O sea, no tenemos que ignorar eso. ¿Sí? O sea, aquí lo estás viendo. ¿Ves? ¿Por qué va contra eso? Para que no se multiplique, y lo repito, porque Dios lo había prometido. Pero ¿para qué lo llevó Dios ahí? Para que se multiplicaran ¿bajo qué? Bajo la opresión. Para que vieran lo glorioso del poder de nuestro Dios Trino. Y eso pasa con nosotros, la iglesia del Nuevo Pacto, con nosotros. Somos oprimidos por la voluntad de Dios. Porque entre más oprimida esté la iglesia por el mundo, más avanza el reino de Dios. Esos son los caminos de nuestro Señor. El autor cristiano Tertuliano, él dijo en el siglo II que la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Eso significa que el sacrificio de un mártir, ¿verdad?, por el odio del mundo a su fe, lleva a otros a que se maravillen y crean. Que digan, si estás ya en la hoguera, ¿por qué no simplemente lo niegas? No, ellos dicen, prefiero morir, ¿verdad?, antes de negar a mi Señor Jesucristo. ¿Qué provocaba eso en otros? ¿Qué provoca? Que se maravillen. O sea, el testimonio de aquellos que sufren, aún de aquellos que mueren por su fe en Cristo, es un testimonio poderoso. Eso fortalece la comunidad cristiana, por un lado. Pero también es un testimonio que Dios usa frecuentemente para que otros lleguen a salvación. La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Y cuando los hijos de Satanás, ¿sí?, sea el gobierno, a lo que él use, ven que sus intentos por oprimir al pueblo de Dios fracasan, lo que pasa es que su odio se intensifica, y también sus medidas. Por eso vemos en Éxodo 1:22, si sigues ahí. O sea, él no quiere que se multipliquen, Faraón. ¿Y qué hace? Le pone cargas pesadas. Pero ¿cuál es el decreto de Dios? Que fueran esclavizados para que ahí fueran ¿qué? Multiplicados. Por eso cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban. ¿Y qué va a hacer Faraón? En su odio, ¿qué va a querer? Tomar otras medidas. Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, a toda hija preservad la vida. Faraón pasó de oprimir al pueblo a asesinar al pueblo. Eso es lo que pasará, es lo que pasa en varios lados del planeta que a veces ignoramos. Hay persecuciones fuertes en varios lados de Afganistán, Corea del Norte, misma China, India. Pero sabemos que Dios tiene cuidado de su pueblo, de nosotros. Y Él nos preservará en medio del
sufrimiento. Moisés, siendo un bebé, fue echado al río, pero fue rescatado por la propia hija de Faraón y fue cuidado por su propia madre. Increíble, la providencia de nuestro Señor. Su cuidado. Esta enemistad de la que estamos hablando, o sea, que nos quede claro, es algo que Dios decretó. ¿Por qué nos tiene que quedar claro? Porque es algo que Dios tiene en perfecto control. Él está en perfecto control de todo, nada se le sale del control. Y también se ve claramente cuando Dios, por medio de las plagas, vence a los dioses de Egipto. ¿Sí? Dios libera a su pueblo mostrando que solamente Él es el Dios del universo. Él destruye a todos los dioses falsos de Egipto. Como sabemos, cada plaga va atacando a un dios falso de Egipto. Y al final destruye a Faraón, quien también se creía un dios. Y notemos algo que lo hemos visto, pero algo maravilloso. En la salvación del pueblo de Dios, el mismo medio para la salvación fue el mismo medio para el juicio de los enemigos de Dios. Porque, ¿qué hizo? Moisés con su vara toca el mar, que se abren dos, el pueblo pasa, pero después vuelve a tocar, ¿y qué pasa con las aguas? Se cierran, ¿y qué pasa con los enemigos? Mueren. Pero en un mismo evento hubo juicio y salvación. Es el evento de salvación más grande que encontramos en el Antiguo Testamento. No hay otro evento más grande de salvación. ¿Pero a qué apuntaba eso? Al gran evento de redención que encontramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la cruz del Calvario. Ahí Dios salva a su pueblo y ahí Él derrota a los enemigos. A la muerte, Satanás, el mundo. Es a lo que apuntaba todo esto. Vamos a Colosenses 2, 13 al 15, para ver ahí cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos deja aquí la derrota de Satanás. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Habla de todas nuestras faltas a la ley de Dios, todos nuestros pecados clavados en la cruz. Y dice el 15, aquí vemos la victoria de Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Nuestra enemistad con el enemigo y sus huestes fue decretada por Dios. Y Satanás, tenemos que conocer también que es un enemigo que ya ha sido derrotado. Él es un enemigo derrotado. Pero como un enemigo derrotado, es un enemigo que es poderoso. Sí, es como un toro de lidia al que se le ha dado la estocada final, pero todavía puede hacer mucho daño. Por eso es que Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este adversario, la Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2, como leímos, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia también lo llama el Dios de este siglo. En 2 Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, en ellos, en los que no creen en el evangelio, en los que se pierden en sus pecados, dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Satanás es un enemigo derrotado, pero poderoso. Tiene el poder de mantener entenebrecidos a los seres humanos. Pero notemos esto: aunque a Satanás se le llame el príncipe de la potestad del aire o el Dios de este siglo, no significa que Satanás tiene o el diablo como algún derecho o alguna autoridad legítima sobre el mundo. Lo que significa es que los pecadores, por su propio pecado, se alinean con Satanás en su rebelión. O sea, ellos mismos se colocan voluntariamente, digámoslo así, bajo las órdenes de este príncipe de las tinieblas.
Y una vez, o sea, se colocan, pero además Satanás tiene el poder ¿para qué? Para tenerlos cegados en su entendimiento. ¿Para qué? Para que el evangelio no le resplandezca en sus corazones. O sea, de nuevo, no minimizamos su poder, pero es un enemigo que ha sido ¿qué? Derrotado. Y algo que tenemos que entender, mis hermanos, algo que como bautistas reformados abrazamos y tenemos que entender, es que Satanás es un enemigo que hoy está atado. O sea, no voy a extender en esto. Nosotros somos amileniales. Y hay una serie de, no sé, 8 videos o no sé de cuántos, cuando el pastor Castiblanco nos explicó la escatología amilenial. Y nosotros ya estamos viviendo hoy en un milenio. Y sabemos que en el milenio se caracteriza porque Satanás está ¿qué? Atado. Entonces hoy está atado, pero tenemos que entender para qué y por qué y qué pasará cuando sea desatado. ¿Sí? Vamos a Mateo 12, 22, por favor. ¿Qué hemos visto? Que la enemistad contra este enemigo es una enemistad que Dios ¿qué? Decretó. ¿Qué más hemos visto? Que sí, es un enemigo que ya ha sido derrotado. Y no solo eso, es un enemigo que hoy está atado. Vamos a ver qué significa esto de la atadura. Aquí les pido, hermanos, que hagamos un esfuerzo. Vamos a leer esto, dice Mateo 12, 22 al 29. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero dice aquí, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, vean, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y aquí se refiere al adversario, y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Es decir, el mundo está entenebrecido, está bajo el poder del maligno, entenebrecido. ¿Y qué hace Jesús? Jesús ata al hombre fuerte, al adversario. ¿Para qué? Para poder saquear sus bienes. ¿Y quiénes son sus bienes? Todos aquellos en los cuales el evangelio les va a resplandecer y ¿qué? Y serán salvos. Es lo que estamos viendo. Ahora aquí la palabra ata es importante. Viene del verbo griego deo. Significa, vean, amarrar, atar, apresar, encarcelar, encadenar, prohibir, restringir. Todo eso significa. Entonces, el adversario por Jesús ha sido amarrado, atado, apresado, encarcelado, encadenado, ha sido restringido. ¿Pero para qué? O sea, ¿en qué área? Porque vemos por un lado que anda como un león rugiente, pero por otro lado está atado. Entonces, ¿para qué lo ató Jesús? ¿Para qué? Ahí vamos a Apocalipsis 20, por favor. Apocalipsis 20, del 1 al 3. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Vemos, ¿qué significa el verbo atar? Encadenar, encarcelar, restringir, atar. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. Aquí la palabra ató es la misma palabra que usó Jesús acá en Mateo 12, 29. Viene el mismo verbo griego deo, que ya dije, significa que amarrar, atar, apresar, encarcelar, encadenar, prohibir, restringir. ¿Pero para qué o para qué? ¿De qué lo restringió? Y dice, lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Aquí está la atadura. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. ¿Para qué? Para que no pudiera tener entenebrecidos a aquellos que serían salvos, aquellos a los cuales les va a resplandecer el evangelio cuando sea predicado. ¿Sí lo estamos viendo? En eso consiste la atadura. No consiste en que está totalmente inutilizado, no. Y veremos por qué es que sigue como un león rugiente. Pero la atadura aquí está. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones, para que no las mantenga más en ese entenebramiento espiritual. Habla de las naciones, ¿por qué?
Porque la promesa dada a Abraham es que habría gente salva de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Entonces dice, Jesús lo ata, ¿para qué? Para que su reino avance por todo el mundo, ¿sí? Para que lleguen salvos de todas las naciones. Satanás no va a poder impedir eso. ¿Ven? Por eso nosotros se nos tacha de que no compartimos el evangelio. Hermano, si alguien tiene que compartir el evangelio con más seguridad somos nosotros. Porque entendemos, Satanás no puede restringir que el evangelio resplandezca en aquel que ha sido amado y escogido por Dios. El evangelio le va a resplandecer, no lo puede impedir, porque un hombre más fuerte, nuestro Señor Jesucristo, le ató. Pero en un área, ¿en cuál? Para que no engañase más a las naciones. Ese es el tiempo hoy. Hoy es cuando Él está atado. O por eso decimos, hoy es cuando estamos viviendo en el milenio. Hoy, un milenio que no son 1000 años, es un periodo largo de tiempo. Por eso dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, si fue atado para que no engañe a las naciones, ¿para qué será desatado? Al final del milenio. ¿Cuándo es el final del milenio? El final de esta era presente de la iglesia que estamos viviendo. Si fue atado para que no engañe, ¿para qué será desatado, mis hermanos? ¿Qué nos dice aquí la lógica bíblica? Para que engañe. Apocalipsis 20 del 7 al 10. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Vemos la palabra atar, deo, ¿qué significa? Amarrar, atar, encarcelar. ¿Ven? Será suelto de su prisión. ¿Y qué dice? Y saldrá a engañar a las naciones. O sea, las va a entenebrecer aún más. Dice que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿De qué nos habla eso? De todo el mundo. Menciona a Gog y a Magog. Nada que ver que Rusia, nada que ver. Sino que de todas las naciones. O sea, va a volver a tener un poder sobre todo el mundo. ¿Cuándo? Al final de este presente siglo malo. A fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. El número de quiénes. De aquellos que serán entenebrecidos. De aquellos que ¿qué? Que seguirán a quién. Al adversario. ¿Sí lo ves? Como la arena del mar. Paréntesis. Aquí una gran inconsistencia con aquellos que dicen que hay un milenio futuro es el siguiente. En esta teología, que es la dispensacional, cuando se entra al milenio, en teoría se entran puros salvos. En teoría Jesús está reinando y Satanás está inutilizado. O sea, en ese entendimiento está atado en el sentido de que no puede hacer nada. En ese entendimiento. ¿Sí? Pero ¿qué dice aquí? Al final, los que lo siguen son como las arenas del mar. Entonces, ¿dónde está el reinado del Señor Jesucristo? Es una inconsistencia. Pero no es una inconsistencia si pensamos que es al final de este presente siglo malo. ¿Sí lo ven? O sea, al final serán tantos los engañados que ¿qué? Serán como la arena del mar. Y dice, o sea, esto habla de que del final del presente siglo malo, de esta era de la iglesia. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿A qué se refiere aquí con la ciudad amada? ¿A qué se refiere? ¿A la Jerusalén allá? ¿O se refiere a qué? A la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Saldrán de todos los rincones del planeta. ¿Para qué? Para atacar a la ciudad amada. ¿Dónde está la ciudad amada? En todo el mundo. Vendrá una gran persecución al final de los tiempos. ¿Pero qué va a pasar? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y vean, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. En otra parte se nos dice que ahí serán arrojados todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Y qué dice? Vean, ¿de quién está hablando? De los incrédulos que pasarán la eternidad en el lago de azufre. Está hablando del diablo, de la bestia, del falso profeta. ¿Y qué va a pasar con ellos ahí en el lago de fuego? ¿Qué dice? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es que allí en el infierno Satanás es el jefe divertido. Él será atormentado ahí junto con todos los que le han seguido en su rebelión. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué Dios ató a Satanás y no lo lanzó de una vez al lago de fuego? ¿Cuál es la respuesta? Porque Satanás cumple con los propósitos de Dios.
es un títere de Dios. Sí. Es decir, sí dice aquí Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así como un león ruge para paralizar a su presa y así devorarla, el diablo ruge para infundir temor en el pueblo de Dios. Y la persecución, mis hermanos, las calumnias, ¿sí?, los insultos, ese es el rugido con el que el diablo intenta intimidar a los creyentes a fin de que apostaten, para que ellos, así apostatando, eviten el sufrimiento. ¿Sí, mis hermanos? Ese es el rugido de Satanás. Usa al mundo para que persiga a la iglesia, para que calumnie a la iglesia, para que insulte a la iglesia, para que maltrate físicamente a la iglesia. Ese es el rugido. ¿Por qué? Porque al hacer eso, muchos apostatarán. Recordemos lo que hemos visto cuando vimos que el fin de todas las cosas se acerca. Vienen tiempos peligrosos y muchos que se apartarán de la fe. Sabemos que un verdadero creyente no puede perder su salvación. Pero sabemos que aquí, en las iglesias, hay muchos que piensan que son salvos, pero no son salvos. Entonces, cuando un creyente, entre comillas, niega su fe, ahí el diablo lo ha devorado. Ahí lo engulló. Ahí lo atrajo de nuevo hacia él. Así es como este león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Me explico? Pero un verdadero creyente jamás va a apostatar de su fe. Amén. Porque como aprendimos en Pedro, el Dios Todopoderoso es el que nos guarda, nos preserva, guarda nuestra fe para que no apostatemos y lleguemos hasta el final de nuestro peregrinar y recibamos toda nuestra herencia en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Mis hermanos, repito, ¿por qué Dios ató a Satanás y lo dejó libre en otras cosas? Porque Satanás sirve a los propósitos de Dios. Dios con su poder guarda la fe del verdadero creyente para que no apostate. Además, en un verdadero creyente, las persecuciones son el fuego de la prueba con el que Dios purifica la fe de su iglesia. Satanás en su maldad quiere destruir, pero ¿qué hace Dios? O sea, hace que él solo cumpla con los propósitos de Dios. Satanás, usando el mundo, persigue al pueblo de Dios. Pero eso solo logra que la fe de nosotros, de la iglesia, solo sea refinada. Dios está en control de todas las cosas. Y la potestad de todas las cosas las tiene nuestro bendito Señor Jesucristo. Y tocante a la salvación, que es donde está la atadura, es una potestad del Señor Jesús, que cuando su voz se hable en una predicación, Él traerá a salvación a aquellos que fueron destinados para alcanzar la salvación. Juan 17, del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos así lo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús ata al adversario, ¿para qué? Para que no pueda impedir que todos aquellos que el Padre le dio al Hijo lleguen a salvación. Amén. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso Jesús nos deja a nosotros la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que el Padre le dio. Por tanto, nos dice a nosotros, como la potestad de la vida eterna la tengo yo, nos dice a nosotros, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan con confianza. Yo soy el que está hablando, es Cristo. Si mi espíritu es el que está dando nueva vida, vayan con confianza.
Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas verdades nos deben de llenar de esperanza y confianza. Y cuando vas a predicar el Evangelio, espero que no vayas confiando en tu propia elocuencia y en tu propio conocimiento, sino en ¿qué? En el poder de Cristo, que tiene potestad para dar vida eterna a todos los que el Padre le dio. Y como dice, si el Señor no ha venido, es porque aún afuera hay muchos que tienen que llegar a salvación. Por eso tenemos que salir a predicar su Evangelio. Y aquí hay una asignatura pendiente para nosotros: dar un curso de evangelismo bíblico, porque traemos ideas. Ya me llegó un material, mis hermanos, paréntesis, como si llevara poco tiempo, ¿verdad? Pero bueno, y pronto vamos a dar un curso. Espero que sea de bendición para nosotros. Para nosotros. Por eso, mis hermanos, cuando leímos allá en 2 Corintios 4, y muévete ahí por favor, 2 Corintios 4, cuando leímos que el diablo es el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, inmediatamente después leemos que el Evangelio va a resplandecer o resplandeció en nuestros corazones, porque quien tiene la verdadera potestad en la salvación es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? 2 Corintios 4, del 3 al 6 dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Por qué? Vean, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando llegó nuestro día, nada podía impedir que llegáramos a salvación. Ese llamado es que conocemos como un llamado que fue irresistible. Nos dio ojos espirituales, oídos espirituales. Vimos nuestros pecados clavados en la cruz de Cristo. Vimos nuestro perdón por su vida. Creímos en Él, nos arrepentimos. Y gracias a Dios ahora estamos en la gracia de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Esto es posible porque Jesús dijo antes de su crucifixión, Juan 12, 31 y 32, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora será atado. Y dice Jesús: y si yo fuera levantado de la tierra, hablando de qué, de su crucifixión, a todos atraeré a mí mismo. Gracias a Dios, ¿verdad? Y fuimos atraídos por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Antes de pasar al siguiente punto, quiero que veamos el gran contraste entre Dios y Satanás. Hace 2 domingos aprendimos que Dios cuida de nosotros. Nos invita a que nuestras ansiedades las arrojemos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Mientras Dios nos ha prometido que va a proteger a su rebaño de su angustia. El objetivo del diablo obviamente no es consolar, sino que aterrorizar a los creyentes. Los quiere devorar. Por eso nosotros, estas verdades, ¿a qué nos van a ayudar? A estar firmes en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Por todo esto, Pedro nos anima, nos exhorta a que pensemos con claridad, a que estemos vigilantes, alertas, sabiendo que sí, ese gran rugido del diablo es la ira, pero de un enemigo que ha sido derrotado. Y no tenemos por qué temer a ese rugido. Nosotros jamás seremos devorados por él. Amén. Pero Pedro, además de advertirnos contra Satanás, nos dice cómo podemos resistirlo. Así pasamos al punto 3, nuestra defensa. Dice la primera parte del versículo 9, al cual resistid firmes
en la fe. Vean ustedes, aquí en estas palabras, donde el apóstol Pedro nos dice cuál será nuestra defensa, también nos está diciendo de que Satanás no solo nos va a atacar usando ¿qué? Al mundo caído, ¿para qué? Para traer ¿qué? Persecución sobre nosotros. No solo eso, sino que ¿de qué manera nos va a atacar Satanás? Introduciendo mentiras a nuestro cuerpo doctrinal de la fe. ¿Sí lo ve? Si nos dice resistir firmes en la fe, ¿por qué? Porque Satanás ataca por varios frentes. Ahorita estamos viendo dos de ellos, trayendo que calumnias y persecución y metiendo errores doctrinales en nuestro cuerpo de fe. Porque aquí en este versículo, cuando dice resistir firmes en la fe, no se refiere a esa fe salvífica, a esa primera profesión de fe que hicimos cuando llegamos a Cristo, sino se refiere a todo nuestro cuerpo doctrinal de la fe, a lo que creemos y confesamos. Este tipo de fe la vemos claramente en el mandamiento de Pablo al joven Timoteo, que está en 1 de Timoteo 1, 18 al 20. Te lo leo, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y vemos el lenguaje de una guerra. Estamos en una guerra contra huestes, potestades. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. La fe, cuerpo doctrinal de fe, pero buena conciencia. Una fe que te lleve a ¿qué? A practicar buenas obras. Ambas cosas. Y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, de nuevo, aquí Pedro, en nuestra defensa contra Satanás, cuando nos dice, al cual resistid firmes en la fe, también nos dice la manera en que seremos atacados por él. Otra de las maneras, ¿cómo? Con mentiras. Con mentiras. Por eso Jesús, en su argumentación contra los fariseos, le llama al diablo el padre de mentira. Dice Juan 8:44. Les dice a estos fariseos con los que él está argumentando: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice, y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es increíble, a veces un mismo mensaje puede tener a unos muy atentos y a otros esperando que ya se termine. ¿Por qué unos están muy atentos? Porque son de Dios. ¿Por qué otros están esperando que ya se termine? Porque no son de Dios. Conforme a lo que nos dice este texto. Pero Jesús nos dice que el diablo es homicida y padre de mentira. Homicida y padre de mentira. ¿Por qué? Porque con una mentira él mató a nuestros primeros padres. Y con una mentira entró la muerte al mundo, como ya vimos. ¿Qué había dicho Dios? Si comes del árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué dijo Satanás? Ciertamente no morirás. Así que si Satanás es padre de mentira, en nuestra defensa, ¿cuál es? La verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad contenida ¿dónde? En las Escrituras. Solo esta verdad, ninguna otra verdad. Solo la verdad de la palabra de Dios. Entonces un cuerpo doctrinal sano y robusto nos va a mantener a salvo de estos errores doctrinales. Porque Satanás es muy astuto. Basta con que él agregue una pequeña palabra para que él introduzca una herejía. Y ayuda a esto algo que creo que escuché de Joel Vicky. Bueno, si uno escucha de aquí por allá, no nos acordamos. Pero habrá algo así, sabiendo, para ilustrarnos que la astucia de Satanás, que con un pequeño cambio que hace él, introduce una herejía. ¿Y con esto qué hace? Introduce la muerte, el error. Dice Joel Vicky, él habla de un granjero que tenía una cosecha de sandías, pero los ladrones robaban de ella. Entonces, ¿qué hizo este granjero? Puso un letrero y puso, una de las sandías está envenenada, una. ¿Qué pasó? Pues detuvo a los ladrones. Y estaba feliz el granjero, pero cuando él regresa, ve el letrero y ve tachado, y ahora dice, 2 de las sandías están envenenadas.
Entonces él, por temor a no ser envenenado, a no envenenar a su familia, ¿qué tuvo que hacer? Destruir toda la cosecha. Y Satanás logra su objetivo, que es robar, matar y destruir. Así es Satanás. Con un pequeño cambio introduce una herejía y puede ser muy destructiva. Como sabemos, Juan 1:1, en la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, en esa traducción dice lo siguiente: en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios, Dios mayúscula, y la palabra era un Dios con D minúscula. ¿Qué introdujeron? Y cambian una D mayúscula por una D minúscula. Y como saben, ellos niegan la divinidad de Jesús. Son una secta y no son salvos. Entonces, como dice Joel Vique en su libro La lucha contra Satanás, la predicación fiel de la palabra de Cristo en el poder del Espíritu Santo es más poderosa que todo el poder del enemigo. Y nuestro mayor ejemplo lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Jesús enfrentó a Satanás con la palabra de Dios y nosotros debemos hacer lo mismo. Vamos a Mateo 4, del 1 al 4, mis hermanos. Aquí vamos a encontrar de nuestro Señor Jesucristo un escrito está. Y esta explicación que voy a dar, mis hermanos, yo la escuché de Rexford Semrad cuando fuimos a tomar la clase de Teología del Pacto. Él a su vez dijo que la tomó de un sermón de Edward Donnelly. Entonces, dándole crédito a él, voy a dar la explicación que nos dejó. Pero notemos algo, o sea, la importancia de un escrito está, para que esa sea nuestra defensa. Escrito está, ¿sí? Dice Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Notemos, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, es la soberanía de Dios. Lo va a preparar, lo va a probar. Pero, ¿y qué le dice Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas palabras, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. Ahora, aquí, este texto, a menudo, y aquí estoy dando la explicación que se nos dio, a menudo se interpreta como si Satanás pusiera en duda que Jesús es el Hijo de Dios. Como si Satanás dijera: no creo que tú seas el Hijo de Dios. Pero esa no es la interpretación correcta. O sea, esto se traduce así: ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo sabemos esto? Cristo acaba de llegar del río Jordán. Acaba de escuchar, una voz del cielo que resuena en sus oídos: este es mi Hijo amado. ¿Sí? En nuestro Salvador arde la conciencia de que Él es el Hijo de Dios. Y Satanás no es tan tonto como para poder desafiar eso. Él es más astuto y quiere aprovecharse de eso. Satanás le dice: tú eres el Hijo de Dios. Lo creo, estamos de acuerdo en eso. Y lo que te pido es que actúes como el Hijo de Dios. Compórtate como el Hijo de Dios. Muestra tu divinidad, tu poder, tu majestad. Ya que eres el Hijo de Dios, muestra lo que el Hijo de Dios puede hacer. Ordena que estas piedras se conviertan en pan. Es lo que está pasando. Ahora, el que las convierta en pan no es un acto pecaminoso en sí mismo, pero sí en el contexto, como vamos a ver. Porque Jesús más adelante va a alimentar a 5,000 personas mediante un milagro. Es decir, no había nada malo en ordenar que esas piedras se convirtieran en pan. Pero en el contexto sí, como lo vamos a ver. Pero de nuevo, lo que Satanás le está diciendo a Jesús es lo siguiente: tienes poder, úsalo para saciar tu hambre. Vean lo que le está diciendo: tienes necesidad de comida, y si Dios no está satisfaciendo esa necesidad, hazlo tú mismo. Usa tu propio poder y evita a Dios. Calvino comenta aquí que cuando Satanás le dice a Cristo: ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, su único objetivo es alejar a Cristo de Dios. De nuevo, Satanás le dice: tienes una necesidad real, el remedio está en tus propias manos y estarás fortalecido para tu misión. ¿Por qué no hacerlo? Puedes hacerlo, hazlo. Dios no lo está haciendo por ti, hazlo tú. Lo estamos viendo.
Pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo? Escrito está. Él pudo haber dicho, en verdad te digo, como lo dijo varias veces, pero no. El que dijo, escrito está. Que eso ya estaba escrito, está escrito, en un significado permanente de la palabra de Dios. Jesús le está diciendo, ha sido escrito y está escrito hoy. Y la escritura está cincelada como si hubiera salido del dedo de Dios hace un momento. Es tan autoritaria y tan poderosa como si Dios acabara de pronunciarla. Y eso es lo que debemos de creer acerca de cada palabra de nuestra Biblia. Ha sido escrita como si hubiera sido escrita para nosotros esta misma mañana. Es tan fresca y autoritativa como eso. Dice Jesús, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, aquí la interpretación común es una contraposición entre alimento físico y alimento espiritual. Es como si Jesús dijera, no necesito comida para mi cuerpo si tengo comida para mi alma. Pero no es lo que Jesús está hablando aquí. O sea, no está contrastando un alimento espiritual con un alimento inmaterial. ¿Y cómo sabemos esto? Tenemos que ir al contexto. Deuteronomio 8:2. Vamos ahí, mis hermanos. Deuteronomio 8:2. Vamos a ver en qué consiste este contraste. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Sí? Es lo que vamos a ver. Deuteronomio 8:2 dice, vean, y para conocerlo tenemos que ir al contexto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40, un número de Dios usa para una prueba. 40 años en el desierto. Jesús 40 días en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Y qué dice? Si habías de guardar o no sus mandamientos. Así como el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado, así Dios llevó a Israel al desierto. Dios quiso que Israel pasara hambre y tenía un propósito para ello, para probarlos, para ver si confiaban en Él. Estaban en un lugar de gran necesidad, pero no era un accidente. Era Dios quien los había puesto allí. Fue Dios quien los hizo pasar hambre. Fue Dios quien los puso en ese desierto. De la misma manera que con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo vemos? Entonces aquí el contraste no es entre un alimento físico y un alimento espiritual. El contraste es entre el pan que los israelitas podían hacer y el pan que Dios mandaría del cielo, el maná del cielo. Ambos, el pan que ellos hacían, los israelitas, como el maná del cielo, eran alimentos para el cuerpo. Ambos son físicos, ambos se comen, ambos se digieren. Entonces la diferencia no está en el contenido de la comida, sino en la fuente de la comida, en el origen del que da la comida. Ambos son comidas, pero una es comida que consigues por ti mismo y otra es comida del cielo. Pan del cielo, comida que Dios manda. Los israelitas estaban en el desierto, no podían hacer su propia comida, no podían alimentar como mínimo a 1 millón de personas, se estima que eran más de 1 millón. Su agricultura, su ganadería eran inútiles en el desierto. Antes, allá en Egipto, sí lo podían hacer bajo la bendición de Dios. Ellos podían producir el pan de cada día. Se podían alimentar por ellos mismos, pero ahora están en un lugar donde no pueden hacerlo. Y cuando están en ese lugar es Dios quien los alimenta. Dios les envía el maná, el pan del cielo para sus cuerpos. Entonces, ¿qué tiene que aprender el pueblo de Dios? Tiene que aprender a esperar el alimento de Dios, a la manera de Dios. No hay nada que ellos puedan hacer. Deben depender total y absolutamente de Dios. Y si Dios no los alimenta, ellos van a morir de hambre. Esa era la lección para ellos, era el propósito de Dios para ellos al hacerlos pasar por hambre en el desierto, para enseñarles la dependencia de Dios. Con eso en mente, veamos de nuevo la defensa de nuestro Señor Jesucristo ante esta primer tentación. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está,
¿qué dice aquí? No solo de pan vivirá, ¿qué? El hombre. El hombre. Mira, Satanás le dice, ya que eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿cómo responde Jesús? Hombre, yo soy un hombre. Vine como hombre para representar al pueblo que Dios me dio. Vine como uno de ellos. No voy a hacer nada que ninguno de ellos pueda hacer. Les voy a enseñar que tienen que aprender a confiar en la palabra de Dios. Porque ellos así es como van a salir de sus tentaciones. Con un escrito está. Hombre, dice, vine como verdadero hombre. Satanás le dijo a Adán, seréis como Dios. ¿Y qué dijo Adán? Quiero ser como Dios. Ahora Satanás le dice al último Adán, sé como Dios. Pero ¿cómo responde Cristo? No, en este momento vine como un hombre. Me voy a identificar con los hombres que vine a representar. Amén. Es lo que está pasando aquí. Es como si Jesús mirara al diablo y le dijera, no me proveeré a mí mismo, no eludiré a Dios, no actuaré en soberanía independiente de Dios. En este momento soy un hombre bajo la prueba de Dios. Y esta hambre es enviada por Dios. Esta necesidad es ordenada por Dios. Y Dios tiene un propósito al traerme a este desierto. No seré mi propio Dios. Mi Padre me envió a sufrir y no voy a cortar este proceso. No me voy a separar de mis hermanos. No voy a hacer nada que ellos no puedan hacer. No voy a tomar una vía de escape que no esté abierta para ellos. Vine a representarlos, vine a identificarme con ellos. ¿Ves cómo Jesús desde ese momento se está identificando con nosotros? Él se está muriendo de hambre en el desierto. Y viene el diablo y le dice, tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero de sus labios, hambrientos, sedientos, él dice, soy hombre. Él ya estaba muriendo por nosotros. Y como verdadero hombre, él no movería un dedo ni para salvar su propia vida. Eso anularía todo el propósito de la encarnación. Echaría por tierra toda la obra que él vino a hacer. Él vino como un siervo, aceptaría la humillación divina y va a probar que aunque no tenga pan, no va a morir. Pues sabe que Dios, cuando Él quiera, dirá una palabra y existirá el maná, habrá pan del cielo, y hasta entonces Jesús como verdadero hombre permanecerá donde Dios le ha puesto y esperará con fe. Pues confía en su Padre con todo su corazón y con toda su alma. El diablo dice, tu hambre te impide ejercer tu ministerio. Cristo responde, en este momento el hambre es mi ministerio. Esa es mi misión. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. A ver, hermanos, esto para nosotros no nos enseña que no tenemos que satisfacer nuestras necesidades legítimas mediante el uso adecuado de las capacidades que Dios nos ha dado. Sí, es nuestro deber proveer para nuestras necesidades según lo que Dios nos ha dado. Pero lo que dice la Escritura para nosotros es lo siguiente. Con frecuencia, así como nuestro Señor Jesucristo ahí en el desierto, nosotros nos vamos a encontrar en un desierto. Un lugar de prueba, un lugar de necesidad. Algo en nuestras vidas que nos esté angustiando, que nos esté paralizando, que nos esté matando. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a esperar en Dios o nos vamos a brincar a Dios? ¿Vamos a satisfacer nuestra necesidad a nuestra manera o vamos a esperar la solución de Dios? ¿O vamos a confiar en Dios? Es la enseñanza para nosotros. Y hermanos, en nuestro camino a la gloria, en nuestro desierto, habrá momentos cuando enfrentaremos obstáculos tan abrumadores, más allá de lo que podamos soportar. En ese momento, el adversario nos va a ofrecer oportunidades para salir sin un compromiso bíblico. Y lo va a presentar como algo pequeño. Y nos va a prometer un gran alivio.
Pero hermanos, siempre, independientemente de las circunstancias, tenemos que rehusarnos a comprometer la verdad de Dios. Debemos esperar en Dios, porque en última instancia Dios es quien nos está probando. Y es Dios quien dará la salida para nosotros. Amén. Pasemos al último punto, que ya es muy breve, mis hermanos. Un consuelo. Dice la segunda parte del versículo 9. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Saber que no estamos solos nos da consuelo. Y más aún, saber que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, nos hace saber que Dios verdaderamente está en control de todos nuestros padecimientos. Él está en control de todas las cosas. Y cuando Pedro habla de los mismos padecimientos, no se refiere a que estemos pasando exactamente por las mismas sufrimientos o mismas pruebas, sino se refiere a que la causa de nuestros padecimientos es la misma: perseguidos, calumniados, insultados por nuestra fe. Y noten, pero dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Eso nos habla de ¿qué? Un propósito eterno, soberano. Se van cumpliendo conforme al plan soberano de Dios. Esos padecimientos que llegan a nuestras vidas son lo mejor que nos puede pasar. Si es por seguir a Cristo, si es por obedecer a Cristo, porque han sido decretados por Dios para nuestro bien, para afirmar nuestra fe, para perseverarnos en santidad y para hacernos más a la imagen de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por nuestro bendito Señor Jesucristo, el que siendo igual a Dios no se aferró a su divinidad, sino que se humilló, se encarnó y como verdadero hombre nos representó. Él estando ahí siendo tentado en el desierto, nos enseñó la defensa que tenemos que presentar cuando seamos tentados en nuestro desierto. Un escrito está. Gracias porque Él fue obediente a ti en todo hasta la muerte. Él perseveró y confió de todo su corazón y de toda su alma en ti, en medio de todas esas pruebas y dificultades que tú mismo lo colocaste. Ayúdanos a que esa verdad se afirme en nuestros corazones, Señor. Que no neguemos tu palabra, que no neguemos nuestra fe ante cualquier cosa que envíes a nuestras vidas. Ayúdanos en ese entonces a tener la clara conciencia de que tú estás en control de todas las cosas, de que tú eres el que nos ha colocado en esa prueba y tú eres quien nos sacará de esa prueba cuando tu propósito sea cumplido en nosotros. Y gracias porque tu propósito es bueno, es santo, es afirmar nuestra fe, hacernos más a la imagen de nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu bendita palabra en Cristo Jesús. Amén.